Derrota parlamentaria del gobierno socialista al intentar rebajar la jornada laboral desde 40 a 37,5 horas semanales. Pero ¿ha hecho bien el Congreso de los Diputados a la hora de tumbar esta iniciativa legislativa? Veámoslo. Una de las principales promesas electorales, tanto del PSOE como sobre todo de su socio de gobierno, Sumar, había sido rebajar la jornada laboral durante esta legislatura desde las 40 horas semanales hasta las 37,5 horas semanales. Pero claro, para hacerlo necesitaba una mayoría suficiente en el Congreso de los Diputados, que a pesar de que esa Cámara invistiera presidente a Pedro Sánchez hace ahora 2 años, en realidad el gobierno no posee, porque dentro del Congreso de los Diputados, como ya tratamos en uno de los primeros vídeos de esta legislatura, existen diversas minorías de bloqueo, y una de esas minorías de bloqueo es Junts, un partido que económicamente no comparte todas las proposiciones de este gobierno. Un partido que algunos ubicarían ideológicamente en el ámbito de la derecha, aunque como siempre izquierda y derecha son términos enormemente disputados. Y un partido que hoy ha enterrado esa iniciativa legislativa de reducir la jornada laboral desde las 40 a las 37,5 horas semanales. El fracaso del gobierno socialista a la hora de sacar adelante una de sus principales promesas electorales en esta legislatura puede leerse y analizarse desde dos perspectivas. Una perspectiva política, que enfatizaría la fragilidad del apoyo parlamentario a este gobierno y por tanto su incapacidad política para hacer avanzar desde su propia perspectiva la legislatura, y otro enfoque económico que lo que haría es analizar si el contenido de lo planteado por el gobierno, es decir, la reducción de la jornada laboral, era un contenido positivo, razonable y que merecía ser aprobado o no. Y en este vídeo nos vamos a centrar en esta segunda cuestión. De entrada, y para que quede muy claro desde el comienzo, considero que uno de los efectos más positivos que conlleva el crecimiento económico, que conlleva el progreso económico, es que las personas puedan vivir la vida que desean vivir trabajando menos horas. Es decir, que una de las manifestaciones de la prosperidad de una sociedad, en efecto, sí es que la gente, si así lo quiere, pueda tener más tiempo libre. Por consiguiente, que a largo plazo se reduzca la jornada laboral, como ha sucedido históricamente durante el capitalismo, no es algo ni muchísimo menos que considere degradante, antieconómico, suicida, despilfarrador. Nada de todo eso. Creo que es uno de los subproductos de las consecuencias, de los efectos más saludables que tiene el progreso económico. Por tanto, de inicio, que haya aspiraciones económicas de que la gente trabaje menos horas me parece correcto, pero la cuestión que hay que plantearse es si esa reducción de la jornada laboral debe ser impuesta universalmente a todas las personas con independencia de sus circunstancias personales. Y es que no hay que perder de vista que la reducción de la jornada laboral conlleva necesariamente sacrificios para la persona que disfruta de ella. O dicho de otra manera, la reducción de la jornada laboral no es un almuerzo gratuito. El salario que en última instancia percibirá un trabajador que se acoja a una reducción de la jornada laboral será inferior al que podría haber sido sin esa reducción de la jornada laboral. Ya sea porque el salario por hora se mantiene constante y por tanto, si se reduce el número de horas trabajadas, el sueldo total a final de mes cae, o ya sea porque aumenta el sueldo por hora trabajada, pero como trabajamos menos horas, el sueldo a final de mes es inferior al que podría haber sido sin la reducción de la jornada laboral. Por hacer unos números muy sencillos, imaginemos un trabajador que trabaja 150 horas mensuales y que cobra 10 euros por hora trabajada. En tal caso, su sueldo mensual será de 1.500 euros. Ahora imaginemos que se decreta una reducción de la jornada laboral hasta las 100 horas mensuales. En tal caso pueden suceder dos cosas. Si se mantiene el salario por hora trabajada, 10 euros, entonces el sueldo de ese trabajador bajará de 1.500 euros mensuales a 1.000 euros mensuales. Pero claro, en ocasiones se nos intenta vender que esta reducción de la jornada laboral no conllevará una reducción del salario que percibe un trabajador, lo cual en ocasiones podrá ser cierto, pero en otras, por ejemplo en nuevos contratos laborales, no tendría por qué ser cierto.
Pero bueno, supongamos que es verdad, supongamos que se mantiene el sueldo de 1.500 euros mensuales, trabajando ya no 150 horas al mes, sino 100 horas. En tal caso, lógicamente, lo que ha sucedido es que el salario por hora trabajada se ha incrementado de 10 euros a 15 euros. Pero claro, si el empresario tiene capacidad para incrementar el salario por hora trabajada desde 10 a 15 euros, eso también significa que si ese trabajador no hubiese reducido su jornada laboral desde 150 horas mensuales a 100 horas mensuales, es decir, si siguiera trabajando 150 horas mensuales a un sueldo por hora trabajada de 15 euros, ese trabajador podría estar cobrando, en lugar de 1.500 euros mensuales, 2.250 euros mensuales. Por consiguiente, en la mayoría de los casos, la reducción de la jornada laboral implicará que el trabajador o cobre menos de lo que estaba cobrando o cobre menos de lo que podría llegar a cobrar. Y la cuestión, en consecuencia, es por qué hay que imponerle a cada trabajador que en lugar de un aumento salarial se conforme con una reducción de la jornada laboral. Habrá trabajadores que prefieran trabajar menos horas a cambio de un menor salario que el que podrían tener, pero puede haber otros trabajadores que prefieran un mayor salario a la reducción de la jornada laboral. ¿Qué sentido tiene imponerles a todos los trabajadores la misma elección cuando las circunstancias particulares de cada uno de ellos no son ni muchísimo menos las mismas? Y sí, obviamente, hasta cierto punto, si un trabajador quiere trabajar más horas y cobrar más, podría coger un segundo trabajo después de que le hayan reducido la jornada laboral en el primero. Pero esta combinación no siempre es tan sencillo. No solo porque no todo el mundo tiene la ocasión de encontrar dos puestos de trabajo en los que lo quieran contratar, sino porque además la productividad y por tanto el sueldo de ese trabajador no tiene por qué ser el mismo en ambos empleos. No es lo mismo seguir trabajando dentro de un empleo en el que ya sabes hacer las cosas, en el que estás formado, en el que tienes experiencia, en el que continúas proyectos que has iniciado durante las horas anteriores, que ponerte a trabajar en otra empresa, en otro puesto de trabajo, sin experiencia contextual previa, sin posibilidad de escalar lo que has venido haciendo durante el resto de la jornada laboral, etc. Es decir, que desde la propia perspectiva del trabajador debería ser rechazable que el Estado imponga centralizadamente para todos los trabajadores sin posibilidad de elegir ellos qué prefieren una reducción lineal de la jornada laboral. Y eso que aquí estamos simplemente considerando la perspectiva del trabajador. También habría que tener en cuenta, claro, la perspectiva de la empresa, porque eso de vamos a decretar una reducción de la jornada laboral sin reducción de sueldo, habrá empresas que sean capaces de absorberlo y habrá otras muchas empresas, pequeñas empresas y también autónomos, que no vayan a poder asumir ese aumento de costes, que ese es, por cierto, el argumento que ha aducido Junts para votar en contra de esta ley del gobierno. Pero bueno, como digo, incluso desde la perspectiva del trabajador, sin entrar a considerar la perspectiva de la empresa, imponer centralizadamente la reducción de la jornada laboral, sin darle opción, por tanto, al trabajador a escoger si prefiere más sueldo en lugar de menos horas trabajadas, es algo que deberíamos repudiar. Porque de hecho, y como ya hemos explicado en vídeos anteriores, los salarios promedio en España llevan más de 3 décadas estancados. En los últimos 30 años, el sueldo promedio tan solo ha aumentado en términos reales un 2,7%. La causa fundamental detrás de este estancamiento de la jornada laboral, ya lo hemos visto en vídeos anteriores, es el estancamiento de la productividad en España. Si los trabajadores no producen más por hora trabajada, entonces el margen de que cobren más por hora trabajada se ve muy limitado. En el extremo, si los trabajadores se llevaran el 100% del PIB, obviamente no podrían cobrar más por hora trabajada, salvo que produzcan más por hora trabajada, porque no habría PIB que redistribuir en forma de salarios. Ahora bien, que la productividad haya aumentado muy poco en España durante los últimos años no significa que no haya aumentado absolutamente nada. En este gráfico de John González, por ejemplo, podemos observar que en el segundo trimestre del año 2025, el PIB por hora trabajada, es decir, la productividad del trabajo en España, era un 3,6% superior al PIB por hora trabajada en el cuarto trimestre del año 2019. Es decir, que sí ha habido un cierto incremento de la productividad por hora trabajada.
un cierto incremento que, en consecuencia, se puede distribuir en forma de mayores salarios o en forma de menor jornada laboral. ¿Y cómo se ha venido distribuyendo esa mayor productividad por hora trabajada? Pues lo podemos ver también en este gráfico. El PIB por trabajador en España, es decir, el PIB que en términos promedio produce cada persona ocupada en nuestro país, no ha aumentado nada en el segundo trimestre del año 2025 con respecto al cuarto trimestre del año 2019. Un trabajador ocupado genera hoy el mismo valor añadido que el que generaba antes del COVID. Genera más por hora trabajada, pero en el conjunto de la jornada laboral genera lo mismo. ¿Y por qué? Pues porque durante este último lustro se ha venido produciendo, en términos promedio, una reducción de la jornada laboral en España, una reducción que no ha sido decretada centralizadamente por el gobierno. La mayor productividad del trabajo, que tampoco es para echar cohetes ni mucho menos, pero el crecimiento de la productividad en España se ha canalizado íntegro no a mayores salarios, sino a menor jornada laboral. En realidad, en menor jornada laboral y también en el pago de mayores impuestos y cotizaciones sociales en favor del gobierno. Pero este es un tema del que no vamos a ocuparnos en el vídeo de hoy. Claro, si todos los trabajadores en este país ya disfrutaran de altísimos salarios como para plantearse una ampliación de su tiempo libre dentro del cual poder disfrutar de esos mayores salarios, pues a lo mejor tendría sentido seguir reduciendo para todos la jornada laboral. Pero creo que todos estaremos de acuerdo en que muchísimos trabajadores dentro de este país no disfrutan ni mucho menos de salarios mínimamente adecuados para disfrutar de una buena vida. Y por tanto, imponer centralizadamente que cualquier incremento de la productividad de ese trabajador vaya a parar a menor jornada laboral en lugar de a mayor salario es un error. En definitiva, de lo que tendría que ocuparse el gobierno no es de decretar qué tienen que hacer todos y cada uno de los trabajadores de un país con su productividad, con el aumento de su productividad, sino más bien no obstaculizar e incluso impulsar el incremento de la productividad del trabajo en España, acogiendo además instituciones de negociación entre el trabajador y el empresario, que pueden tener también un componente colectivo, que faciliten que la distribución de ese incremento de la productividad en favor del trabajador se destine a aquellos fines a los que cada trabajador considere más valiosos, ya sea la reducción de la jornada laboral o un incremento de su salario, o una combinación de ambos. Pero ni se impulsa el crecimiento de la productividad, ni se permite que el trabajador disfrute libremente del exiguo aumento promedio de la productividad que se experimenta en nuestro país. Nos mantienen regulatoria y fiscalmente en la pobreza o en el estancamiento y de vez en cuando nos echan algún hueso para que nos entretengamos royéndolo. Por eso está bien que el Congreso haya tumbado esta iniciativa del gobierno, pero estaría mucho mejor si salieran adelante otras iniciativas que desataran el potencial productivo de nuestro país y la mejoría de las condiciones de vida de todos los españoles.